Listo, sí. Dice, el primer ejercicio dice, agua a 80 grados fluye de un tanque de almacenamiento a través de 550 pies de conductos de acero de 6 libras, de 6 pulgadas de calibre 40, como se muestra en la figura. Tomando en consideración la pérdida de energía debido a la fricción, calcule la cabeza H por encima de la entrada del conducto necesaria para producir una rapidez de flujo de volumen de 2,50 pies cúbicos sobre segundo. ¿Qué nos dice? Nos dice qué altura debe tener desde el nivel de A hasta el conducto para que el agua fluya con un caudal igual a 2,5 pies cúbicos sobre segundo. Eso es lo que nos pide. Vamos a tomar en cuenta en consideración las pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces, como Disculpe, primer paso, ¿sí? disculpe, lo está grabando con audio, disculpe. Sí, lo estoy grabando. Ok, gracias. Listo. Entonces, nos da de los datos, ya nos da el diámetro de la tubería de 6 pulgadas. Nos da igual la viscosidad dinámica y nos da el coeficiente de rugosidad relativa. Entonces, no nos da el sentido del flujo, pero sabemos que va a ir de A hacia B, que va a caer por gravedad, porque nos pide con qué caudal va a salir por la tubería. Entonces, como primer paso, vamos a hacer energía. Aquí vamos a escribir energía de A hacia B. ¿Qué vamos a tener de A hacia B? Vamos a tener la presión en el punto A dividido entre el peso específico. En este caso es agua lo que está fluyendo, más la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más ZA, menos las pérdidas de energía, que son las que nos dice que tomemos en cuenta por fricción, y todo eso va a ser igual a la energía en el punto B, que va a ser la presión en el punto B, dividido entre el peso específico del agua, más la velocidad en B al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, más ZB. De aquí entonces, lo que nos interesa hallar es H, ¿no es cierto? H, ¿qué vendría a ser? Si nosotros trazamos nuestro nivel de referencia en el punto B, ya dijimos que cuando nosotros a la hora de querer trazar nuestro nivel de referencia, nosotros nos conviene trazarlo ya sea en el punto A o en el punto B. En este caso siempre trazamos en el nivel que esté más hacia abajo, que esté más profundo. Va a ser entonces nuestro nivel de referencia en B. Entonces nuestro ZB va a ser 0. Nuestro ZA entonces va a ser H. Entonces vamos a tener que ZA va a ser H. Entonces nos interesa a nosotros hallar H. Así que vamos a despejar H. Si nosotros despejamos H, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener H va a ser igual a la presión en B menos la presión en A dividido entre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y más ZB, que es 0, entonces pasaría a sumar las pérdidas de carga, más HL. De aquí, pero nosotros podemos observar que aquí la presión en el punto A es igual a 0, ¿no es cierto? Porque está en la presión atmosférica. Y la velocidad igual va a ser 0 porque está estático. Entonces, vamos a tener presión en A y velocidad en A. En el punto B, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener presión en B igual a 0, ¿no es cierto? Porque igual va a ser la presión atmosférica. Pero sí va a tener una velocidad porque por aquí ya está saliendo el fluido, ¿no es cierto? Va a salir con una velocidad. Entonces,
Presión en B, 0, presión en A, 0, velocidad en A, 0. La velocidad en B no la conocemos, pero conocemos el diámetro de la tubería. Entonces con el diámetro podemos nosotros hallar la velocidad. Tampoco conocemos las pérdidas de carga, también tenemos que hallar. Entonces, primero vamos a hallar la velocidad en B. Nos da el caudal y nos lo da en pie cúbico sobre segundo. O sea que no tenemos que transformarlo, simplemente es 2,5 pies. Entonces sabemos que el caudal es igual a 2,5 pie cúbico sobre segundo. Nosotros por continuidad sabemos que el caudal en B en A va a ser igual al caudal en B. Y si nosotros de ahí desarrollamos, vamos a tener que el caudal va a ser igual al caudal en B, que el caudal es igual al área en B por la velocidad en B. Entonces vamos a tener, si despejamos nosotros la velocidad en B, vamos a tener velocidad en B va a ser igual a caudal sobre área en B. Nosotros reemplazamos entonces para obtener la velocidad en B y vamos a tener que la velocidad en B va a ser igual. El caudal, 2,5 pie cúbico sobre segundo, dividido entre el área en B. El área en B, sabemos que como es una tubería, va a ser pi por el diámetro. En este caso, el diámetro de la tubería es de 0,5054. Pi al cuadrado dividido entre 4. Entonces vamos a obtener que la velocidad en el punto B va a ser igual a ¿cuánto va a ser la velocidad? Me sale 12,46 Sí, eso. pie sobre segundo. Entonces ya conocemos la velocidad en B, ya conocemos. Ahora nos faltaría conocer las pérdidas de carga que son las que no conocemos. Entonces hallamos las pérdidas de carga longitudinales. Aquí van a ser igual las pérdidas de carga. Ya conocemos que va a ser igual a un factor de fricción F multiplicado por la longitud de la tubería dividido entre el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. En este caso, la velocidad de dónde va a ser de la tubería, ¿no? Y la velocidad de la tubería es la velocidad de B. Entonces la velocidad en B ya la conocemos. Sería entonces la velocidad en B al cuadrado. Lo que no conocemos es F. Necesitamos conocer F y para conocer F nosotros necesitamos saber si es un flujo laminar o si es un flujo turbulento. ¿Cómo nosotros vamos a determinar eso? Con el número de Reynolds. Entonces, ahí utilizamos el número de Reynolds, entonces el número de Reynolds va a ser igual. El diámetro multiplicado por la velocidad multiplicado por la densidad del agua y todo eso dividido entre la viscosidad dinámica. Entonces, vamos a tener el diámetro de la tubería, ya lo conocemos, es de 0,5054.
multiplicado por la velocidad, que ya la llamamos 12,46. Multiplicado por la densidad del agua. La densidad del agua en el sistema inglés es igual a 1,93. Es Lux sobre pie cúbico, perdón. Es Lux sobre pie cúbico. Todo eso dividido entre la viscosidad dinámica, que nos la da aquí de dato, que es de 1,77 por 10 a la menos 5. Este es libras, creo que era libras por segundo sobre pie cúbico, no pie cuadrado. Entonces, el número de Reynolds, ¿cuánto sería? 683.346. 686.000, ¿cuánto? 683.346,49. Listo. Ya conocemos entonces el número de Reynolds. Este número de Reynolds es mayor a 2000. Eso quiere decir que es un flujo turbulento. Por lo tanto, nosotros podemos hallar el valor de la fricción F con la fórmula que ya habíamos aprendido, ¿no? Entonces, como tenemos un flujo turbulento, vamos a hallar F con la siguiente fórmula. F va a ser igual, ¿dónde estaba la fórmula? Aquí está. Logaritmo natural multiplicado por, esto es el diámetro, ¿no? Que se vea bien. Más 5,74 dividido entre el número de Reynolds elevado a la 0,9. Todo eso elevado al cuadrado y en el denominador. Entonces tendríamos F. No nos olvidemos que igual podemos obtener F del diagrama de Modi, ¿no? Mi F me salió que es igual a, bueno, lo reemplazamos, ¿no? F igual a logaritmo natural multiplicado por 3,7 multiplicado por el diámetro, que el diámetro es 0,5054 dividido entre la rugosidad relativa, que la rugosidad relativa es de 1,5 por 10 a la menos 4. El número de Reynolds
683346,49 elevado a la 0,9. ¿Cuánto saldría nuestro valor F? Me sale 0,0165. Entonces, llego al valor de F, podemos reemplazar en la fórmula para hallar la pérdida de carga. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Entonces reemplazamos F en 1. Entonces nos quedaría que las pérdidas de carga HL van a ser igual a F, que ya dijimos que es 0,0165 multiplicado por, ¿dónde está la longitud de la tubería? Que nos dice que tiene una longitud de 550 pies. Aquí. Esto de aquí sería L. Multiplicado por 550 pies. Dividido entre el diámetro de la tubería, que el diámetro de la tubería es de 0,5054 pies. Multiplicado por la velocidad en v al cuadrado, que ya obtuvimos 12,46. Pies sobre segundo elevado al cuadrado. Dividido dos veces la gravedad. La gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. Nos quedaría entonces que las pérdidas de carga HL serían igual a 0,0165 por 550 dividido entre 0,54 multiplicado por 12,46 al cuadrado dividido entre 2 por 32,2. Me saldría 43,29. 43,29 pies. Y listo, entonces una vez hallamos las pérdidas de carga, ya conocemos todo para hallar entonces nuestra altura o profundidad H que debe tener para que este conducto fluya agua a 2,5 pies cúbicos sobre segundo. Entonces, reemplazamos. Vamos a saber, nosotros aquí vamos a saber que este término de aquí se va a hacer cero, ¿no es cierto? Presión en B menos presión en A va a ser cero, porque ya dijimos, presión en A cero, presión en B cero. La velocidad en A es cero. Entonces nos quedaría la altura h sería igual a la velocidad en v al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad más las pérdidas de carga. Entonces, hallamos la altura h.
Entonces H va a ser igual. Ya dijimos que que las presiones van a ser cero, entonces va a ser la velocidad en B, que va a ser 12,46 pies sobre segundo al cuadrado, dividido dos veces la gravedad, 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, y más las pérdidas de carga, que van a ser 43,29 pies. Vamos a tener entonces que la altura necesaria, H, sería 45,7 pies. Y con esto ya quedaría resuelto ese ejercicio. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí el ejercicio. Un ejercicio sencillito, ¿no? Si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos este ejercicio entonces. Dice, una bomba sumergible de pozo profundo entrega 745 galones sobre hora de agua a 60 grados Fahrenheit mediante un conducto de acero de 1 pulgada calibre 40. Cuando se pone en funcionamiento el sistema que se muestra en la figura, si la longitud total del conducto es de 140 pies, calcule la potencia transmitida por la bomba al agua. Nos pide hallar entonces la potencia de la bomba. Nos dice que el diámetro de la tubería es de 0,0874 pies y aquí nos dice que la saca de la bibliografía que saqué, tiene unas tablas para los diámetros de calibre, ¿no? Igual tiene un coeficiente de viscosidad dinámica de 2,35 por 10 a la menos 5. Dice que la densidad del fluido es de 1,94 slug sobre pie cúbico, que eso es agua, y la rugosidad absoluta de 1,5 por 10 a la menos 4. Aquí vemos, nos pide hallar la potencia de la bomba. Entonces, la presión en el punto B es un tanque cerrado, ¿no? Ya nos las da 40 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces vamos a empezar, como nos pide hallar la potencia de la bomba, necesitamos nosotros la energía añadida por la bomba, la energía añadida en el sistema. Entonces vamos a hacer, y nos da la dirección del flujo, ¿no es cierto? Nos dice que el flujo va de abajo hacia arriba. Quiere decir que esta bomba está llevando el agua hacia este tanque cerrado. Bueno, entonces vamos empezando haciendo energía del punto A hacia el punto B. ¿Qué vamos a tener en la energía del punto A? Vamos a tener la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado dividido dos veces la gravedad más ZA menos las pérdidas de carga y sumamos la energía añadida por la bomba. Entonces la presión en el punto, la energía en B va a ser igual a la presión en el punto B dividido entre el peso específico más la velocidad en el punto B al cuadrado dividido dos veces la gravedad más ZB. De aquí lo que a nosotros nos interesa encontrar es la energía añadida por la bomba. Entonces vamos a despejar HA. Despejamos HA. Vamos a tener entonces que la energía añadida por la bomba va a ser igual. Va a pasar a restar la presión en A, la velocidad en A y ZA. Entonces vamos a tener presión en B menos presión en A dividido el peso específico más
la velocidad en b al cuadrado menos la velocidad en a al cuadrado dividido 2 veces la gravedad más zb menos za. Y las pérdidas de carga las vamos a pasar a sumar. Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación número 1. Vamos a ponerle que esta va a ser la ecuación número 1. De aquí entonces vamos a proceder a hallar. Primero podríamos hallar la velocidad, ¿no? Si ya nos da el caudal, 745 galones hora. Este sería el caudal. Tendríamos un caudal que sería igual a 745 galones por hora. Nosotros necesitamos llevar ese caudal a pies cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a realizar las conversiones. Ahorita vamos a buscar las tablas que nos van a decir cuánto sería. Necesitaremos llevar de galones a pie cúbico y de horas a segundos. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Un galón son 0,1337 pies cúbicos. Un galón son 0,1337 pies cúbicos. Entonces 745 multiplicado por 0,1337 por 1 sobre 3600 me saldría 0,027 pies cúbicos sobre segundo. Entonces ahora sí podemos hallar la velocidad. La velocidad en A sería, ¿no? Porque en B es el tanque, la velocidad en A. Aquí vamos a saber que la velocidad en B va a ser cero. Sí va a tener presión porque es un tanque cerrado y ya nos da la presión, eso no tenemos que preocupar. Entonces, sabemos nosotros que caudal es igual a área por velocidad. Vamos a tener que la velocidad en B va a ser igual al caudal dividido el área en B. Entonces la velocidad en B va a ser igual al caudal, que es de 0,0277 pies cúbicos sobre segundo, dividido entre el área en B, que va a ser pi por el diámetro, que el diámetro ya nos los da igual 0,0874. Pies al cuadrado y dividido entre 4. Entonces la velocidad del punto B sería
4,62. 4,62. Sí. Listo. La velocidad en el punto B va a ser igual a 4,62 pies sobre segundo. Ya conocemos la velocidad en B. Podríamos empezar a hallar entonces las pérdidas de carga. Hallamos HL. Ya sabemos que antes de hallar las pérdidas de carga vamos a tener que hallar F. Y para hallar F vamos a entrar a saber el número de Reynolds. HL igual a F por L sobre D por la velocidad al cuadrado. En este caso la velocidad del conducto va a ser la velocidad en A. Velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y F, tenemos que hallar primero el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds va a ser igual al diámetro multiplicado por la velocidad, en este caso en A, multiplicado por la densidad del fluido, que sería, en este caso va a ser densidad del agua. O bueno, ya no las da igual el, el enunciado, así que le vamos a dejar como la densidad. Y lo dividimos entre la viscosidad dinámica. El número de Reynolds entonces va a ser igual al diámetro, que ya conocemos, 0,0874, multiplicado por la velocidad. Aquí lo pusimos velocidad en B, pero es velocidad en A. Velocidad en A, velocidad en A. 4,62 pies sobre segundo. Y por la densidad, que es 1,94, es lux sobre pie cuadrado. Y todo eso dividido entre la viscosidad dinámica, que en este caso la viscosidad dinámica es de 2,35 libras por segundo sobre pie cuadrado, 2,35 por 10. Entonces vamos a tener un número de Reynolds que va a ser igual a, sabemos que este número de Reynolds es mayor a 2000, por lo tanto es un flujo turbulento. Entonces, ¿cómo vamos a hallar F para flujo turbulento? Ya conocemos la fórmula. La voy a copiar de acá arriba. Vamos a poner, hallamos F para flujo turbulento.
y reemplazamos. F va a ser igual a, solo vamos a mover un poquito más para la derecha para que nos entre. Y esto un poco más abajo. Vamos a tener el logaritmo natural por el diámetro, que el diámetro es de 0,0874, dividido entre la rugosidad absoluta, 1,5 por 10 a la menos 4. Y a eso le sumamos 5,74 dividido entre el número de Reynolds, elevado a la 0,9. Todo eso elevado al cuadrado y en el denominador 0,25. ¿Cuánto sería entonces F? Me sale que F es igual a 0,028. Entonces con eso ya obtenemos nosotros el valor de F. Ahora sí podemos hallar HL. Vamos a tener entonces que HL va a ser igual a F, que F es 0,028, multiplicado por la longitud de la tubería. ¿De cuánto dice que es la longitud de la tubería? Dice que la longitud total del conducto es de 140 pies. Ahí está, 140 pies entonces. 0,028 por 140 pies dividido entre el diámetro de la tubería, que es 0,0874 pies, multiplicado por la velocidad en el punto A, que es 4,62 pies, sobre segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces vamos a tener que las pérdidas de carga, HL, van a ser igual a 14,8 pies. Ya conocemos las pérdidas de carga, entonces ahora sí vamos a poder conocer la energía añadida por la bomba. Entonces, sustituimos los valores encontrados
en nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 1 es esta de acá, ¿no? Energía añadida va a ser igual. Presión en el punto B. Vamos a convertir la presión en el punto B. Aquí lo vamos a hacer. Sabemos que la presión en B es igual a 40 libras sobre pulgada cuadrada. Nosotros la queremos esa presión en libras sobre pie cúbico. Entonces vamos a multiplicarlo por, nosotros sabemos que aquí vamos a tener pulgadas y abajo pies. Un pie son 12 pulgadas. Esto le damos al cuadrado y elevamos al cuadrado. Entonces nos va a quedar que la presión en el punto B, ¿cuánto va a ser? 40 por 12 al cuadrado. $5,760 libras sobre pie cuadrado. Eso sale, ¿no? Ahora sí. Entonces ahora sí reemplazamos. La energía añadida va a ser igual. Presión en B menos presión en A. ¿Cuánto sería presión en B menos presión en A? La presión en B ya la conocemos. La presión en A no nos las da. Y hasta aquí dice que es el nivel del pozo. Entonces, si hasta aquí es el nivel del pozo, la presión en A va a ser 0. La presión en A va a ser igual a 0. Y ya que estamos aquí, vamos a trazar nuestro nivel de referencia. Vamos a trazar entonces nuestro nivel de referencia aquí, ¿no? En el punto A. Entonces, la presión en B menos la presión en A va a ser igual a la presión en B, 5,760 libras. Sobre pie cuadrado dividido entre el peso específico del agua, ¿sí? Que va a ser 62,4 libras sobre pie cúbico. Multiplicado por, ¿qué más nos quedaría? Más la velocidad en B por la velocidad en A. Velocidad en B ya dijimos que es 0, la velocidad en el punto A, 4,62 pies. Entonces sería más 4,62 pies sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, que es 2 por 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, más nuestros niveles que va a ser ZA y ZB, donde no estaría ZA, ZB, sería 120 pies. 120 pies. Y más las pérdidas de carga HL, que son las que acabamos ayer, que son 14,8 pies. ¿Cuánto sería eso? Me sale que
la energía añadida por la bomba tiene que ser igual a 227,4344 pies. Ya, aquí hay un detalle a nivel de la presión en A. Sin embargo, aquí nos dice que el nivel del pozo es hasta aquí, ¿no? Hasta el nivel del punto A, que es de donde está siendo extraída el agua. Nosotros podemos considerar que esta tubería viene hasta el fondo y queda hasta acá, entonces tendría la presión que sería cero, o podría tener igual la presión del punto B, porque nosotros sabemos por la ley de Pascal que la presión en un recipiente cerrado es la misma en toda su pared. Entonces, si este recipiente está cerrado y hasta la bomba sigue cerrado, entonces la presión en A debería ser igual a la presión en B. Entonces, si esta bomba está cerrada y llega hasta lo profundo, como se ve en la imagen, entonces lo correcto sería que la presión en A sea la misma que la presión en el punto B. Si la bomba no está completamente cerrada, entonces la presión en A sería cero, sería la presión atmosférica. Entonces nosotros, para hacerlo de la forma más correcta, vamos a tomar que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces aquí esto ya no sería eso, sino sería la diferencia, y la diferencia es cero. Si fuera cero, entonces ¿cuánto sería? Sería 135,13 pies. Ahora sí, entonces nosotros podríamos hallamos la potencia de la bomba. Nosotros sabemos que para hallar la potencia de la bomba tenemos la siguiente fórmula. La potencia añadida por la bomba va a ser igual al caudal multiplicado por el peso específico del agua multiplicado por la energía añadida por la bomba dividido entre la eficiencia de la bomba. Entonces vamos a tener que la potencia añadida por la bomba va a ser igual. El caudal. Ya lo calculamos el caudal. Sabemos que el caudal es de 0,0277. 0,0277 pie cúbico sobre segundo, multiplicado por el peso específico del agua, que es de 62,4 pie cúbico sobre segundo, y multiplicado por la energía añadida. En este caso, la energía añadida es de 135,13 pies. Y todo eso dividido entre la eficiencia de la bomba, que vamos a tomar una bomba con eficiencia del 100%, ¿no? Vamos a poner 1. Entonces la potencia añadida por la bomba va a ser igual. Aquí esto no están bien las unidades, ¿no? Libra sobre pie cúbico.
me sale una potencia a la bomba de 234,73 libras por pie sobre segundo. Ahora nosotros, si queremos transformar eso a watts o HP, podríamos transformarlo. Nosotros sabemos que 1,356 watts equivalen a 1 libra por pie sobre segundo. Si nosotros lo multiplicamos, obtendríamos la potencia de la bomba en watts. Entonces tenemos 234 por 1,356. Tendríamos 318,3 watts de potencia. Y si lo quisiéramos en HP, multiplicaríamos esos watts. Nosotros sabemos que un HP es igual a 745,7 watts. Entonces eso saldría dividido entre 745,7. Tendremos una potencia de 0,427 HP. Y yo la dejaría la respuesta en HP, ¿no? Pero si se la pide en watt, ahí está en watt. Si se la pide en HP, ahí está en HP. Si le dice en libras, aquí está. Con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Alguna duda? Igual hasta ahí. Si no hay ninguna duda, entonces la clase del día de hoy va a ser hasta ahí. Este PDF se lo voy a pasar y lo voy a pasar igual la grabación del video.